Señores, reiterar nuestras felicitaciones al Consejo Nacional de la Empresa Privada por esa invitación a ese extraordinario evento. De verdad que fue muy edificante todos los discursos. El discurso del vicepresidente del CONEP, César Dargan, que dio la bienvenida a todos los presentes, hablando sobre los desafíos que tiene la economía dominicana y viendo con optimismo los logros que hemos alcanzado. Y combinando una especie de optimismo y humildad, que yo creo que es importante para ubicarnos en el contexto donde estamos, ver lo que nosotros hemos logrado, pero también los retos que tenemos por delante. Valorar también parte del discurso del presidente del CONEP, don Celso Juan Marrancini, que hizo una referencia que a mí me gustó mucho, cuando él dijo que vivimos en tiempos de ansiedad colectivas, donde las expectativas sociales son más altas que nunca. Esos tiempos de ansiedad colectiva lo describe muy bien Byung-Chul Han en su libro Infocracia, cuando habla sobre la paradoja de la información o la paradoja de la sociedad de la información, que se supone que hoy, como tenemos acceso a tecnologías digitales, a más información, paradójicamente la gente se siente más desinformada. Y eso se da porque hay una ausencia de narrativa y sobre todo de rigurosidad a la hora de seleccionar la información. Y esa crisis de narrativa, dice Byung-Chul Han, crea una crisis de sentido porque las narrativas dotan a los seres humanos de sentido y hace falta orientación. O sea, fíjense cómo en la sociedad de la información hay una ausencia de sentido, hay una ausencia de narrativa, hay una ausencia de orientación y de información. Y yo creo que es importante que los empresarios asuman esos discursos, pongan esos temas en el tapete, porque esas son reflexiones muy interesantes y sobre todo que nos ayudan a ver dónde estamos y hacia dónde vamos. Y por supuesto la conferencia del economista Guajardo, que más adelante la voy a analizar porque eso merece un análisis particular. De verdad que él brindó perspectivas que hasta el momento yo no había visto en el debate público, sobre todo el desplome de la tasa de natalidad de China y cómo eso va a impactar, ¿verdad?, las exportaciones de esa nación. Miren, en un segundo lugar, yo quiero referirme a la situación económica. Yo estaba haciendo un ejercicio y estaba buscando algunas obras del gobierno. Estaba buscando algunas obras del gobierno del presidente Luis Abinader y me encontré con algunas. Vi el discurso del 27 de febrero y busqué algunas cosas. Y yo dije, bueno, déjame ver cuáles obras ha construido este gobierno. Y tengo algunas aquí. El gobierno construye la circunvalación norte de Santiago. Construyó la circunvalación norte de Santiago. Que esa es una obra que se circunscribe dentro de la modernización de la autopista Duarte, que tiene un plan de inversión de más de 10,000 millones de pesos. O sea, eso es realmente una obra, un proyecto muy significativo. Este gobierno también construyó el teleférico de los Alcarrizos, una obra que tuvo un costo de casi 7,000 millones de pesos. Esa es otra obra de infraestructura importante. El gobierno construyó también la carretera Freddy Verajoico en Santo Domingo Este, en honor, ¿verdad?, a nuestro querido Freddy. El hospital Mario Tolentino Dip, una obra que se destinaron casi 3,000 millones de pesos. El acueducto de Miches, que recuerdo esa inauguración del acueducto de Miches, que fue muy celebrada, y estuvo Wellington Arnaud, estuvieron Fran Elías Rainieri, que la ponderó mucho. Esa obra por la importancia que tiene, ¿verdad?, para esa región. Las viviendas, este gobierno ha construyó el año pasado más de 9,000 viviendas a través del Ministerio de la Vivienda y Edificación. O sea, ahí hay una obra de gobierno que se puede exhibir. Y yo lo digo esto porque voy a hacer referencia ahora a otro mismo aspecto, a ese tema, pero en otro aspecto. Porque cuando yo vi el informe que publicó en la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo sobre el desplome, la inversión pública, yo dije, no, espérate, eso es un crimen de lesa humanidad. Eso es un crimen de lesa humanidad. Por eso, fíjense, comienzo primero relatando las obras de este gobierno, porque entiendo que ha construido obras importantes. Sin embargo, la tendencia que se está observando de la inversión pública es realmente preocupante. Y reitero,
Es un crimen de lesa humanidad que en nuestro país se haya registrado un desplome de un 83.39% de los proyectos de inversión pública. Si lo comparamos con el primer trimestre del 2025 en relación con el primer trimestre del año pasado. Yo solo voy a decir y le voy a dar los datos que establece el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que parece que no le duele a nadie ese ministerio. Parece que no le duele a nadie, porque aquí se habló de la eliminación de ese ministerio y no ha salido ningún empleado a decir nada ahí adentro. O sea, no, ahí hubo ministro de Economía que parece que tampoco le importó ese ministerio. Bueno, Talde renunció. No renunció desde que iban a eliminar el ministerio. La respuesta fue una pero debiste dar por lo menos una razoncita, debiste dar para Belisa, porque si tú estuviste ahí, tú tienes que justificar el cargo que tú tenías, el trabajo que tú tenías como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Pero no me quiero seguir con el tema. Dice el Ministerio de Economía que, según los datos del Sistema Nacional de Inversión Pública, el costo de los proyectos que acabo de mencionar pasó de 52.637.17 millones de pesos en enero y marzo del 2024 a 12.815.2 millones de pesos, señores. Una reducción terrible, una reducción catastrófica. Y esto hay que ser justo en algunas cosas. El Banco Central le atribuye este desplome de la inversión pública a factores externos. Y es verdad, hay altas tasas de intereses en los mercados internacionales. La Reserva Federal de los Estados Unidos mantiene las altas tasas de intereses. La economía de los Estados Unidos también registra una especie de contracción porque se ha desplomado a raíz de esta incertidumbre que han generado los aranceles de Donald Trump. También nos podemos ir a Europa. También se han revisado a la baja las tasas de crecimiento de los países de Europa, exceptuando España, que por el turismo se mantiene liderando el crecimiento económico en Europa. Pero es verdad que hay factores internacionales que han incidido en esa baja de la inversión pública. Sin embargo, esto nadie lo ha sabido explicar. O sea, yo me pregunto de verdad, si aquí no hay un ministro de Hacienda, por ejemplo, Jochi Vicente, que eso fue otro que debió renunciar. Ese debió renunciar primero que Pavel. Porque ese fue que habló de que aquí había que hacer una reforma fiscal. Y se reunieron y dijeron todo y salió a los medios y defendió una reforma fiscal que luego no tuvo la valentía de mantener sus argumentos. Ahí es donde está mi diferencia. Porque aquí se le dijo a este país, bueno, eso no se le dijo, porque también se intentó ocultar ese argumento. La reforma fiscal, entre otras razones, eran porque los intereses de la deuda aquí estaban creciendo de manera importante y las agencias calificadoras de riesgo le dijeron al gobierno, señores, ustedes tienen que buscar ingresos, hay que hacerle frente al tema de los intereses de la deuda. No puede ser que cada día más ingresos del presupuesto del Estado se están comprometiendo al pago de la deuda. Y se presentó una reforma y dijo, bueno, esto hay que hacerle frente. Eso lo establece la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y se supone que también parte de los ingresos de esa reforma eran precisamente para destinarlo a la inversión pública. Ah, pero no, eso se separó, se echó para atrás y todo sigue igual. Y miren ahora cómo estamos padeciendo las consecuencias de no haber tomado medidas responsables en su momento. ¿Y por qué yo digo también que debe renunciar ese ministro de Hacienda? Porque ha sido cobarde explicando la situación de la deuda pública dominicana. No ha tenido la valentía suficiente. Oye, si yo hubiese sido ministro de Hacienda, yo agarro y voy al Congreso. El Congreso intentó aprobar una ley, intentó aprobar una iniciativa para obligarlo a ese señor a que explique el dinero en qué se ha gastado aquí más de 42.000 millones de dólares que se han tomado prestado entre el 2019 a la fecha. El Congreso intentó aprobar una iniciativa para que él fuera y diera la cara. Y él no da la cara, no dice nada. Esa iniciativa se abortó porque son connotaciones políticas, ¿verdad? Porque se quedó en el tema político, que eso fue un miembro de la Fuerza del Pueblo que lo sometió. Pero la realidad es, Jochi,
que si tú no sales a explicarle a este país en qué se han gastado más de 42.000 millones de dólares, tú tienes que renunciar de esa posición. Tú tienes que salir de ahí. Si tú por iniciativa tuya no dices, yo el lunes voy al Congreso y le voy a explicar al congresista en qué nosotros hemos gastado cada centavo de esos cuartos que hemos cogido prestados, entonces tú no tienes razón para estar en ese cargo. ¿Tú sabes a quién yo veo con mucha valentía? Al canciller don Roberto Álvarez. En un momento lo citó al Congreso, fue y explicó. Porque es que no se le puede tener miedo a dar explicaciones. No se le puede tener miedo a edificar al país. No se le puede tener miedo a tomar decisiones responsables que ameritan de hombres de Estado. Por eso hablan muchos filósofos de la razón individual y la razón de Estado. Hay una razón de Estado que obliga al hombre de Estado a tomar decisiones por encima de sus intereses, por encima de sus ideologías, en favor del país en el que está desempeñando una función. Porque entonces, ¿qué sentido tiene tú ocupar una función cuando has fracasado en cada una de las iniciativas que has impuesto? Aquí se aprueba una ley de responsabilidad fiscal y se le dice a este país, señores, aprobamos una ley de responsabilidad fiscal. Es una de las medidas más importantes que nosotros hemos tomado, sí. Pero si lo vemos en términos cuantitativos, como acabo de expresar, la deuda ha crecido de manera considerable. Supera los 73.084.9 millones de dólares. Supera la deuda y nadie explica nada. El presidente ha planteado de que si esto se ve en términos absolutos, ha habido una reducción de 2 puntos porcentuales porque la deuda pública consolidada pasó de agosto del año 2020 de 61% a 59.1%. Eso es una forma, ¿verdad?, de poder ver y analizar este tema porque hay distintas aristas. Ahora, alguien tiene que explicar eso a este país. Igual del Ministerio de Economía. O sea, aquí eso se va a eliminar, señor, y nadie ha dicho nada. Y se va a eliminar ese ministerio. Cuidado si es en venganza a su eliminación que publique el Ministerio de Economía estos datos. Pero esto constituye una vergüenza. Y fíjense que inicié mi comentario hablando sobre las obras que ha construido el gobierno, porque creo que el presidente tiene obras que exhibir. Ahora, hay un pecado mortal que no puede permitirse un político. Es un pecado mortal. La razón de ser de un gobierno es que la economía crezca. Si la economía deja de crecer, no tiene razón de ser un gobierno. Porque no hay manera de llevarle bienestar a la población si la economía no crece. No hay manera no tiene sentido gobernar si no es a través de una política agresiva de infraestructura que pueda dinamizar los sectores económicos. Esto está más que explicado. En economía hay un concepto que lo analizamos aquí con el doctor Genemerista Escuder, que es el efecto multiplicador de la riqueza que se da a través de la inversión pública, que genera un círculo virtuoso. Genera un círculo virtuoso en la economía. Usted invierte, eso desencadena una serie de cadenas productivas, valga la redundancia, que motiva, ¿verdad?, a que el país se desarrolle. Por lo tanto, yo creo que esto requiere una explicación, que el ministro de Hacienda tiene que ir al Congreso a explicarle a este país en qué se han invertido todos esos cuartos y que el gobierno no puede permitirse que continúe desplomándose la economía dominicana.